Bueno, en este vídeo voy a intentar hacerlo y si lo tenéis en YouTube es porque lo he conseguido. Mezclar BGP y SPF de una forma totalmente práctica en PFSense. Esto es importante porque decir que es en PFSense porque normalmente cuando se aplican este tipo de reglas, este tipo de cosas, usan routers bastante más potentes, ¿vale? Pero bueno, para el caso os lo voy a explicar. Entonces, en este ejemplo vamos a necesitar 4 routers. Ya lo podéis tener en máquinas virtuales, en físico, lo que queráis. Yo, como en otros vídeos, y tengo este clúster de Prosmos, voy a usar máquinas virtuales de PFSense. Pero si queréis usar física, si queréis tener los routers físicos y estar agraciados, pues perfecto, ¿vale? Entonces, os voy a explicar el gráfico y no os asustéis. Pero lo he hecho bastante sencillo. Vamos a poner el caso de que esto de la izquierda, este cuadrado de aquí, es una empresa. Y este de la derecha es otra empresa. Empezando por la izquierda. El OSPF es un protocolo que se aplica cuando se tiene una AS. Una AS lo podéis mirar, no voy a entrar en detalle, pero vamos a decir que es un sistema autónomo, bueno, que es autónomo existe en inglés, que tiene sus redes internas. Es decir, si tú imagínate que estás en una empresa grande y tienes una sede muy grande y tienes un montón de redes dentro y tienes un montón de routers y quieres que todos ellos al final se conecten entre ellos. Eso es un enlazado, o sea, una cosa de rutas tremenda. Entonces usa SPF para agilizar eso, ¿vale? Entonces, SPF es un protocolo que agiliza ese tipo de cosas. Vale, en este ejemplo tenemos 3 routers, ¿vale? Router 1, router 2 y router 3. El router 1, si os fijáis, he puesto BMVR0, BMVR0, BMVR0 porque es la interfaz en Prosmo, es decir, como se llama la interfaz en la cual están los 3 conectados, vamos a decir la WAN, que no tiene por qué ser así, pero para el ejemplo lo hago así, que es la interfaz por la cual están conectados los 3 y reciben las IPs 220, 221 y 218. Lo he puesto, he cambiado el dominio, os he puesto el dominio router 1, router 2 y router 3, ¿vale? Y luego cada uno tiene 2 interfaces de red asignadas, que luego vamos a probar a poner más, pero estas son las 2 asignadas. Entonces tenemos que en el router 1 tenemos la 10, la 11, aquí en el router 2 tenemos la 10, la 12 y en el router 3 la 11 y la 12. Esto imaginaos a pequeña escala lo fuerte que es, imaginaos ya en grande, o sea, cuando ya se aplican un montón de redes y switches y cosas así. ¿Qué pasa si nosotros queremos que el router 1 se comunique con el router 3? Con la interfaz, con su red, por ejemplo, bueno, su red, es que soy más de cloud, pero con esto, con la 12, ¿vale? Esta no tiene una directa. Si os fijáis, este tiene la 10, la 11 y este de aquí tiene la 12. Para evitar el tener que hacer muchos NAT, muchas cosas así, se usa SPF. Es decir, lo que SPF nos habilita esto y nos habilita por una cosa que se llama áreas que vamos a ver luego. Un ejemplo práctico para que veáis la diferencia. Si no es SPF tendríamos que hacer estas redirecciones. Router 1 conecta a un router 2, router 1 router con 3, router 2 con router 3, 1, bla, 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 bla. Tenemos 6. Mientras que con OSPF tenemos 3. Es decir, cuando el router 1 conecta con el router 2, ¿vale? Este con este conecta aquí, el router 2 ya habilita la posibilidad de llegar al router 3. Es decir, este, si quiere llegar a la 12, no hay un camino aquí, porque esta 12 no existe aquí. Pero si va por el router 2, sí existe. Y al contrario, si el router 2 quiere llegar a la 10, iría directo, porque la tiene, ¿vale? Directo, por áreas en SPF, que lo vamos a ver luego. Pero si el router 2 quiere llegar a la 10, ¿vale? Iría por el 3, ¿vale? O sea, lo estoy espiando un poco, ¿no? Básicamente es aprovecharse como tener un router que nos habilite ir a otros routers. Y eso es como y ese camino de encontrar la ruta más rápida es lo que hace SPF, que usa un algoritmo que se llama Dijkstra, que bueno, yo no he estudiado apenas de esto, pero es cuando usáis, por ejemplo, en videojuegos y tenéis un mapa y tenéis que llegar a un tesoro tipo Legend of Zelda y tenéis varias rutas y una ruta os cuesta 10 de elixir, por ejemplo, otra 15 y otra 5 y optáis por la 5, pues esto es lo mismo. Cada ruta tiene un peso y ese peso es lo que hace que opte una ruta mejor o peor. Cuanto menos peso, la ruta más rápida, ¿vale? Entonces, luego BGP. BGP sirve para imagínate que tenemos otra empresa en otro lado del mundo y queremos conectar las redes, es decir, que esta router de aquí y las máquinas que haya en ese router se conecten con las de este, ¿vale? Esto es lo que sirve BGP, es para intercambiar estas redes, para que se junten. Y nuevamente se junta BGP más SPF porque BGP es para conectar los routers entre las empresas a mucha distancia en las redes
Y luego OSPF es para redistribuir las redes entre los routers. Espero que os haya quedado claro. Para el ejemplo, vamos a crear 3 áreas en OSPF porque OSPF funciona con áreas. ¿Vale? Esto no voy a entrar en detalle y os recomiendo que si os muere lo miréis por vuestra cuenta, pero OSPF, vamos a decir que tiene un área que se llama backbone, que es como la espina dorsal, que se llama la 000, y esa es la más importante. Simplemente quedaos con esa idea. No es importante para este vídeo, quedaos con esa idea. Entonces, lo que yo hago aquí es crear un área 000 para la interfaz, o sea, para la 10.1. Luego creo otro 000 para la 10 aquí. Esta no tiene 00. Luego 001 y esta también tiene 001. Esto lo que hace es que al final se logre lo de las 3 conexiones. ¿Vale? Es decir, que se pueda llegar de una manera a otra. Y estas áreas OSPF son lo que provoca que haya luego unas conexiones que se puedan habilitar. Importante también, OSPF, cuando conectemos ahora los routers OSPF, que ya lo tengo hecho, os lo voy a enseñar por encima porque si no era larguísimo este vídeo, no se le tiene que indicar una IP, ¿vale? OSPF es importante, es un protocolo que funciona descubriendo routers, es decir, cada interfaz de red tiene una IP que creo que, no me acuerdo cuál es, pero la 254 creo que es una IP a la cual se le mandan los paquetes para descubrir otros routers. Y cuando esa IP que está en cada interfaz recibe un paquete, lo machea con otro y es cuando se hace con otro paquete de otro router, cuando se hace como el enganche con el otro router. Entonces es cuando se juntan dos SPF. Es que esto es bastante complejo de entender. Y BGP sí, BGP para conectar dos routers BGP necesitas las IP. Porque los BGP al final se conectan por la red externa. Es decir, si tú tienes un centro de datos, por ejemplo, en Barcelona, y luego tienes otro centro de datos en Zúrich, se tiene que conectar al final por la WAN, por la pública normalmente. Entonces ahí sí funciona. Pero como SPF es para redes internas, no se necesita. ¿Vale? Entonces vamos ya a pfSense. Como he dicho, he puesto por encima ya todo porque si no esto iba a ser muy largo. Pero lo primero que tendríamos que hacer, si queremos hacerlo con los 4 ejemplos, en los 4 routers, es ir a System, Package Manager, y aquí tendríamos que instalar este paquete. FRR, yo lo tengo instalado, ¿vale? FRR es como en aplicaciones tú tienes el demonio de la aplicación que funciona, imagínate una aplicación o Linux tenéis demonios de aplicaciones. FRR es el demonio de todos estos protocolos de OSPF, de BGP, es lo que hace que funcione, ¿vale? Entonces, una vez esto aquí, nos vamos a Service, nos habilitaría esto y nosotros queremos conectar el router 1, router 2 y router 3 por OSPF, ¿vale? Recordad. Las interfaces, como veis, os voy a enseñar las del router 1, pero son lo mismo, o sea, son las mismas interfaces en el router 2, router 3 y router 4, ¿vale? Aquí en PVMX0 tengo la 10.1, que es la 10.1, y aquí en PVMX1 tengo la 11.1, que es la 11.1. La siguiente interfaz vais a ver porque es para hacer una prueba, ¿no? Pero no está en OSPF. Entonces, visto esto, nos vamos a Services. Y en Services nos vamos a FRR OSPF. Y lo primero que haríamos sería habilitar habilitar el FRR y luego habilitar el OSPF. Dando aquí. Y aquí vais a hacerlo lo más sencillo posible. Pero esto tiene, como a mí me encanta las redes, esto tiene una barbaridad de cosas para tocar. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo. Pondríamos aquí el router ID. Router ID es un identificador con el cual va a aparecer a los otros routers. Como no hay IP, estos son por identificadores. Es decir, los otros routers van a saber que este router, el router 1 que tiene la IP, que lo veremos luego, se llama 111, ¿vale? En el caso del router 2, es el 222. En esto no lo tengo habilitado porque quiero enseñaros una cosa. Y en el router 3 tengo 333. Es como van a aparecerse los routers entre ellos. Entonces, una vez configurado esto, daríamos a guardar y no haríamos nada más aquí. Lo siguiente es crear el área. Los áreas hemos visto que es 00 y 01 en el router 1. Crearíamos, ¿vale? Iríamos a add y pondríamos el área 00. Esto es una descripción para asignarle la interfaz. Y ya estaría. Y lo mismo para el área 001. ¿Vale? 001 y la interfaz. La descripción. Nada más. Y ahora nos iríamos a lo importante, interfaces. En interfaces
Por ejemplo, en la BMX0. La BMX0 es la 10.1, ¿vale? Y hemos dicho que es en la 000, en área 000. Pues lo asignaríamos aquí. Y lo mismo para la interfaz VMX1, que es la 001. Ya con eso estamos asignando. En este router no hay que hacer nada más, ¿vale? Simplemente eso. Aquí también habilitaríamos esto, pondríamos el ID y guardaríamos en áreas. El router 2 tiene 000 con la 10.2 y 002 con la 12.1. Pues crearíamos el área 000 y crearíamos el área 002. Ningún toque aquí. Esto tiene mucha historia, ¿vale? Pero es esto es un ejemplo muy sencillo. Y luego nos iríamos a interfaces y lo mismo. Para VMX0, ¿vale? Que es VMX0, le asignamos la interfaz al área 000. Y para VMX1, para VMX2, que es VMX2, aquí lo pone, pues el área 002. Entonces, entre estos dos routers ya podría haber una conexión SPF, no necesitaría nada más. En el caso de que queramos meterle un tipo de seguridad que se suelen usar contraseñas, ¿vale? Entonces nos iríamos a Global Settings, ¿vale? Dentro de OSPF nos iríamos a Settings y pondríamos, por ejemplo, para el router 1, volveríamos a escribir el router, o sea, el ID, habilitaríamos FRR porque FRR es el demonio para el resto y pondríamos la contraseña. Si queremos dejarlo sin contraseña, dejarlo sin contraseña, pero bueno, yo lo he puesto para ser un poco más complejo dentro de la facilidad de este ejemplo. Lo mismo aquí, ¿vale? La misma contraseña. Y ahora nos iríamos al router 3, que sería la misma configuración, ¿vale? Habilitamos FRR, ponemos el router ID y la contraseña. Habilitamos SPF Routing, ponemos el ID y guardamos. Nos vamos a áreas y la 001 y la 002. Este no tiene la 000. Algunos aquí, si ya entendéis el tema, vais a decir, tiene que tener no sé qué, tiene que tener no sé cuánto. Para un ejemplo sencillo vamos a dejarlo así, porque es una idea muy completa. Tenemos la 001 y la 002, en la 11 y en la 12. Creamos las dos áreas y asignamos las dos interfaces, ¿vale? La LAN, que es la 1 a la tal, y la 002 a la UMX2, ¿vale? Entonces ya con esto, ahora mismo, simplemente haciendo esto ya estaría intercambiando las redes, ¿vale? Ahora mismo, si nos vamos a status ya FRR, ya, bueno, sí, nos vamos aquí, aquí también nos vamos a status, a FRR y status FRR, voy a cerrarla. Voy a explicar un poco qué es esto, porque este es al final como el panel de control de todo lo que es el demonio de FRR. Como os comenté, aparece OSPF, BGP, Zebra. De momento en el router 1 y el router 2 solo nos centramos en OSPF. Zebra es, por decirlo, ahora mismo no me acuerdo qué es exactamente, pero es como lo que... Ah, sí, el enrutador de redes me parece. Entonces, nosotros nos vamos a OSPF y aquí tenemos una vista muy general, muy general. Pero lo importante y lo que nos más interesa es OSPF, es el protocolo que tiene estos tres routers. Entonces estos tres routers al final son vecinos, por así decirlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a ver si ha cuadrado los vecinos. Es decir, si este router 1 tiene el vecino router 2, el 2.2.2 y el router 3. Aquí aparece, ¿vale? Importante que esté en full backup. Si no está en full backup es porque ha habido un error. Y ahora, bueno, full backup o otra que os voy a enseñar. Aquí nos vamos también a SPF, Neighbors, y nos aparece 111 y 333. Y este va a tener el 111 y el 222. ¿Vale? Importante, y os habréis fijado, ¿no? Por ejemplo, en el router 1 aparece full backup y full backup. En el router 2 aparece full DR y full DR. Y aquí aparece full DR y full backup. Esto es, por así decirlo, el master y el worker, si venís de otras arquitecturas. Un símil muy malo, pero para que lo entendáis.
Es decir, es el router que manda y el que obedece, por así decirlo, ¿vale? Esto es un tema que también me gustaría que si os mola este tema lo veáis por vuestra cuenta, porque si no el vídeo se hace larguísimo. Lo siguiente dentro de Verdo SPF importante es las rutas. Estamos en el router 1. El router 1, si os fijáis aquí, no tiene ruta para el 12, para la interfaz 12. Pero esto lo va a crear. Es decir, se nos va a habilitar una ruta al 12 y se nos va a habilitar una ruta a la 12 a través de la 11. Porque si os fijáis, la 11 del router 1 y la 11 del router 3 son la misma. Entonces se nos va a habilitar esa interfaz. Perdón, esa ruta. Nos vamos aquí. Y aquí veis que ya tengo la ruta para ir a la 12 a través de la 10. Entonces, ahora cosa importante. Perdón, era a través de la 10, no de la 11. ¿Veis que aquí aparece 10, 10 y 20? Estos son los pesos. Aquí OSPF siempre va a mostrar el peso más bajo. Vamos ahora a ajustar los pesos para que veáis cómo funciona, pero eso es importante. Y nada, en el caso del router 1 aparece la salida, el 12 con el 20, y en el caso, por ejemplo, del router 2, aquí le falta la 11, ¿no? Pues aparecerá la 11 con el peso 20. Y en el router 3, ¿cuál le falta? La 10, porque tiene la 11 y la 12. Entonces aquí, pues, la 10 tendrá 20. Más o menos entendido, ¿no? Entonces ahora mismo, estos tres routers, vamos a hacer una prueba. Puedo crear una máquina en una interfaz y en otra, o sea, en un router y en otro, y ver cómo se comunican, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero crearlo en el router 1. El router 1 en la UMX0, ¿vale? Y asignarle, por ejemplo, la IP 10.3. Pues me iría aquí, voy a usar Linux Container porque es una forma en programas de tener una máquina virtual muy rápida. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le digo que esta es la VMX0, habíamos dicho, ¿no? Y le voy a asignar una IP estática. La IP habíamos dicho que era la 3. Y luego vamos a colocar otra máquina en otro lado, que va a ser esta. Y aquí vamos a quedárselo, por ejemplo, en la... pues no sé, en esta, en la 11. Vamos a decirle que sea la 11.3 de la VMX1. ¿Vale? Bueno, sí, daría igual hacerlo con la 12 o con la 1, ¿vale? O sea, si queréis, bueno, lo voy a hacer con la 12 para que veáis más claro cómo es de otros routers, la 12.3. Entonces la 12 es la VMX2. Lo podéis hacer con máquinas virtuales también sin problema, ¿eh? Aquí ya se me ha habilitado esto. Ah, bueno, ahora mientras que se me enciende la otra máquina. Para hacer las pruebas, habilitar todas las reglas, ¿vale? O sea, no os dejéis de poner limitaciones entre reglas, habilitar todas las reglas. OSPF tiene un protocolo especial, pero para que os dejéis, para que no tengáis que hacer un protocolo para ping o para 13 root, que va por TCP o por tal, habilitar todas las reglas, que yo lo tengo habilitado abierto, que va a ser más rápido. Digo, las reglas del firewall. Este IP que le habíamos dado era la .3. Si fijáis, esta es la 10.3 y vamos a hacer una IP a la 12.3. Y esto va a ir a través del protocolo OSPF. O sea, va a ayudarse del protocolo OSPF más bien. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la regla, o sea, lo inverso, vaya, joder. Vale, pues ya hemos visto.
Ahora ya tendríamos en esta, para decirlo, empresa, que los routers entre ellos se hablan y se conocen las rutas sin nosotros tener que haber expandido las rutas o creado rutas, hacer NAT, nada de eso, ¿vale? Todo esto, el tema de reglas, OSPF no tiene reglas. Las reglas se aplican a nivel de firewall de cada router. Esto es importante también comentarlo. Ahora vamos con el siguiente paso, que es BGP. Voy a apagar las máquinas. LXC, que son Linux Containers, ¿vale? Y ahora viene otra cosa que es un poco más también compleja de entender. Y es BGP. Para habilitar BGP, en el diagrama veis que conecta este router 4 con el router 3. Hay que asignar un router que sea el BGP, que va a ser el fronter. Fronter porque es como la frontera, el que está en la frontera. Yo le voy a asignar el 3. ¿Vale? Y aquí abajo veis que he puesto AS y aquí AS. AS, ¿recordáis que al principio dije que eran diferentes AS? Una AS es una entidad. Entonces, está la entidad 6500 y está la entidad 60001. Es como en los otros que hemos puesto router 1.11, pues es algo interno, pues esto sería público. Entonces, aquí nos tenemos que ir a Services, BGP. Habilitamos BGP. Y aquí ya lo he rellenado. He puesto que el local AS es 6500. Este es el router 3, ¿vale? 6500. Y el router ID, el que le habíamos dado antes. Y aquí abajo, en la parte de abajo, es donde viene la redistribución de redes. Es decir, aquí es donde nosotros le indicamos qué redes queremos desde nuestra empresa con 6500, o sea, qué redes de esta red queremos compartir con esta red. Por aquí es donde viene la magia de BGP, es decir, que una empresa conozca las redes de otra empresa a través del BGP. Y yo, por ejemplo, aquí le he indicado que quiero las estáticas, que quiero la 11 y la 12, ¿vale? Entonces, el router 4, es decir, esto y todo lo que hubiera detrás, para el ejemplo, es que si no se va a hacer enorme, lo dejo así, va a conocer esas redes y va a saber cómo llegar a esas redes, gracias a lo OSPF que tenga interno. Lo vais pillando, ¿no? Más o menos, eso espero. Entonces añadiríamos las redes y estas redes, la 11 y la 12, son las que va a llegar toda la otro AS. Les daríamos en guardar. Lo siguiente que nos tendríamos que ir serían neighbors. Y aquí sí hay que añadir un neighbor. En el anterior, en OSPF, si os fijáis, no se ha añadido neighbors. Pero los neighbors se descubren automáticamente. Se pueden poner limitaciones, ¿eh? Sobre todo para que no te penetren redes por todos lados y lo mismo en BGP para que no entren todas las redes por todos lados. Pero eso ya creo que es una cosa que cada uno tendría que mirar. Es su caso especial. Aquí sí hay que poner un neighbor. Entonces lo que haríamos sería añadir la IP del router. Esta IP del router a 219 es la IP que tiene asignada el router 4. Es decir, yo al router 3 diciendo, oye, quiero que te conectes por BGP al router 219. Entonces nada, simplemente lo pondríamos y añadiríamos una contraseña. Y aquí sí que es súper importante, ¿vale? Porque ya esto es en privado, pero cuando lo hacéis en público y queréis conectar redes entre países, joder, si lo hacéis público es un peligro de la hostia. Además, si no ponéis más limitaciones. El siguiente paso es ir aquí a Basic Options y poner el AS del destinatario, que este es el 65001, que es este. Y luego, lo siguiente y también bastante importante es esta zona de aquí, en peer filtering. Cuando nosotros intercambiamos redes, hay veces que no queremos que todas las redes de una empresa, imaginamos que solo queremos una parte de una red. Ahí es donde nosotros pondríamos los filtrados. Es decir, imaginaos que en vez de solo un router y una interfaz de red, queremos... perdón, y esto lo voy a borrar. ¿Vale? Ahora mismo yo tengo en el router este tengo una subred que es la 2020 y luego el router y de joder. Lo siento, chavales, me cago en la mar. Ahí. Imaginaos que tenemos en el STS un montón de reglas. Entonces, pero esta empresa solo quiere conocer las de una parte. Imaginaos, esta es la empresa, pues solo queremos conocer la del centro de datos. Pues aquí es donde nosotros filtraríamos desde nuestro BGP
las redes que nosotros queremos para que no se nos inunde de red, ¿vale? Porque si no, pueden venir un montón de redes. Entonces, aquí a vosotros os va a aparecer solo known, pero yo he puesto allow all. Y esto es importante, esta es la siguiente cosa. Antes de terminar con esto, nos iríamos a global settings, dentro del router 3, y a route maps. Route maps es lo que habilita, es por decirlo como los condicionales. Y que tenemos que crear un route map. Y este route map es la forma por la cual indicamos que queremos permitir conexiones de BGP. Es decir, queremos permitir que nos entren conexiones de BGP. Daríamos el nombre que queráis. Yo he puesto permit y esta es la secuencia. Esto es simplemente cómo funciona el router. Puedes poner 10, 100, esto es random. Y aquí ya sí quedaríais a guardar. Aquí es que hay un montón de cosas, si no, esto es larguísimo. Y una vez guardado, ya os vendríais aquí y la pondríais tanto en reglas que queremos filtrar de exterior como de interior. Como en este caso estoy permitiendo absolutamente todas, ¿vale? Pues yo le pongo tanto para entrar como para salir, que no, todas. Y nos iríamos para abajo y guardaríamos. Y ya tendríamos el vecino. Es un poco, evidentemente es un poco largo. Y lo siguiente es ya, una vez configurado el router 3, configurar el router 4, ¿vale? Router 4, nos iríamos, entraríamos FRR y demás, y nos vamos a FRR BGP. Lo habilitamos. Ponemos el AS, que es este AS, y el ID, el 444. Y aquí habilitamos las redes que nosotros queremos compartir. Mierda, fui imbécil. Aquí tengo las interfaces de 20-20-20 y 30-30-30. Y estas son las interfaces que yo quiero compartir desde este router con el router 3. Y le pongo la 30-30-30 30.20 por lo siguiente. Yo si me voy aquí y me voy a la interfaz que yo tengo en LAN, yo tengo creado una interfaz de red. Y en esta interfaz tengo puesta la 20-20-20. Esto es porque luego voy a crear una máquina para que veáis cómo existe la conexión. Y nada, guardaríamos, ¿vale? Esto es una interfaz real. Luego la 30.30 es otro ejemplo que os quería poner de lo que puede ser una interfaz nula. Creo que en Cisco se llaman interfaces nulas 0 y creo que en PCSense es interfaz nula 6. Esto es una interfaz que simplemente engulle el tráfico, es decir, no le reenvía. Simplemente si tú quieres probar una conexión, imagínate que en el router 4 no queréis que nada devuelva información, pero que sí que puedas saber si ha llegado o no, tú aquí lo que crearías sería una interfaz nula. Es decir, tú engulles pero no puedes dar nada. En este caso pues iréis a routing, static root, y aquí pues la crearíais. Mira, es la null 4, vale. No me acordaba. Mierda, la tengo en OPT. Vaya. No me va a dejar, No pasa nada, me la cargo, porque no me servía para nada en este ejemplo. Vale. Siguiendo configurando BGP. Esto, y aquí abajo las conexiones que nosotros queremos compartir, las dos que hemos puesto. Y aquí abajo es lo mismo, para compartir las rutas que nosotros tenemos. Es decir, para distribuir las rutas por OSPF interna, es decir, que acceda a la 20-20-20, que estos routers de aquí, o sea, que el router este y las máquinas que se creen en este router sepan llegar a la 20-20-20, se hace a través de OSPF. OSPF es el que BGP, este router 4 le manda a este router 3 por BGP las rutas, y OSPF, como está habilitado en los dos, distribuye la ruta. Entonces este ya va a saber cómo llegar a este. Esto es donde viene la magia, es decir, te puedes conectar una máquina, un departamento, de lo que sea, del router 4 desde una máquina del router 1 y sin haber hecho ningún tipo de enrutado ni nada. Es donde viene, joder, lo guapo.
Entonces guardaríamos. Aquí nada, iríamos a neighbors, le damos la IP del router 3, que es esta IP, bla bla bla, que es el router 3 y la contraseña. Y luego pues permitimos todo otra vez. Y lo mismo que habíamos hecho nosotros anteriores, habilitamos FRR, el demonio FRR, con la contraseña, lo mismo. Entonces ya con esto tenemos habilitado BGP. Ahora sería función de ir a ver o no si nos funciona. Para eso, pues en el router 3 nos vamos a status, FRR, y nos vamos a BGP. Y lo mismo en este. Y si esto funciona bien, sí, a ver... Os voy a poner en all porque es un poquito para la explicación mejor. Vale, bien. A ver, sí. Zebra, recordemos que es el protocolo que permite distribuir, o sea, que las interfaces sepan de dónde viene cada una, o sea, cada red. La K es de kernel, que es la localhost, y la B. ¿Ves que vienen dos de BGP? B es de BGP. Entonces que el protocolo está funcionando bien, es decir, que el R4 nos está mandando bien cómo acceder a esas interfaces, ¿vale? Y ya tendríamos las redes. Entonces ya aquí nos ha enseñado, si nos vamos a BGP Roots, que es el siguiente, ¿vale? BGP Roots, nos está enseñando al router 3 cómo llegar a esa de 2020 a través de la 219. La 219 es la IP del router 4. Y esto a su vez nos distribuye como el router 3 sabe llegar, o sea, distribuye estas redes por OSPF en el router 1 y en el router 2. Mirad. Sabemos cómo llegar a esa 2020, que es la interna del router. ¿Veis? Aquí abajo, vale, a partir de la 12.2 para el router 2. Oye, pues el router 2 va a optar por salir por la 12.2, que es esta. El 2 se comunica con el 3 a través de la 12, ¿vale? Fijáis, es la que concuerda, porque esta es la 10, la 11 no concuerda, la 12, porque está en el mismo área, está en el área 002. Entonces ya sabe que yendo por aquí va a llegar a la 2020, porque esta luego sabe, el router 3, que tiene que salir a la 219 para llegar a la 2020. Es un lío, pero está guapo, o sea, a mí me encanta. Y así pasaría con todos, ¿vale? El router 1 por el otro lado también habría hecho lo mismo, porque OSPF está funcionando para distribuir las reglas. ¿Vale? Aquí vemos que es por la 11, y la 11 es porque el router 1 tiene la 11 conectada con el router 3. Ya está. Más o menos creo que la habéis pillado. Espero. Y luego en el router 4, aquí lo que tenemos que aprender sería las rutas que hemos compartido. O sea, en el router 4 tenemos que ver las rutas que hemos compartido del router 3, que eran la 12 y la 11. Entonces, vale. Aquí están. De hecho, lo voy a poner en all para que sea mejor, porque Zebra nos indica de dónde viene, para que lo veáis mejor. Vale, aquí viene. La 11 viene por BGP, la 12 viene por BGP y la 10 viene por BGP. Esta es porque es la misma que se conecta. La C es de connected, ¿vale? O sea, la C es que interfaz está conectada. La 2020, la 30 como es nula, no está conectada. Y la 1.0 que es la one. Entonces, pues nada, y ahora mismo cada router sabría cómo llegar a las BGP de las otras, o sea, las internas redes de cada otro router a través de BGP y luego SPF distribuye internamente, podríamos hacer la prueba. Es decir, podríamos aquí en R4 asignarle, por ejemplo, la IP de 2020. Entonces, para eso me voy al router 4 y es la interfaz, la VNet 10. Entonces yo le toco así, la VNet 10. Esto es porque tengo VXLAN, ¿vale? Simplemente por eso, pero vosotros podéis asignarle cualquier otro. Me voy a la VNet 10 y aquí la asigno. La 2020.5, por ejemplo. Y por el otro lado, esta, ¿cuál le habíamos dado? La 12.3. Pues esta, que va a ser una máquina que está en router 3. Mira, lo voy a crear en... Sí, vamos, aquí mismo da igual. Realmente va el ejemplo, luego lo pruebo con otra.
Vale, aquí veis que es la 20.20.20, que la ruta es la 20.20.1, que es la interfaz que está aquí conectada en la LAN, ¿vale? Entonces aquí ya, pues nosotros podríamos llegar, por ejemplo, podríamos llegar tanto a la IP de este router, que es la 218, como podríamos llegar también por ejemplo, a la interfaz, por decir una, a la UMX0, a la 10.2. ¿Vale? Y esto es porque en el router 4, para salir a la 10, ¿vale? Esto es porque aquí, como hemos visto, voy a poner la 11 para que lo veáis mejor. La 11.1 estoy llegando, o sea, estoy llegando desde una máquina que está aquí creada, estoy llegando a la 11.1, estoy llegando a esta de aquí y luego a la máquina que crea ahora, ¿vale? Entonces estoy llegando y eso es porque aquí, como hemos visto, está sabiendo cómo llegar, ¿vale? Y por ejemplo, esta IP, vamos a hacer ahora lo inverso. Hemos visto cómo se llega desde el router 4 a la otra. Vamos a ver cómo desde esta máquina que está en la 12.3 se llega a la 20.20.5. ¿Vale? Y ya está. Esto es BGP y OSPF muy a grandes rasgos, ¿vale? Los fanáticos me podrán decir, no, te ha faltado no sé qué. Sí, ha faltado un montón de cosas, pero para una configuración básica que entendáis de verdad cómo funciona cada protocolo, creo que es... lo intento hacer lo más completo y sencillo posible. Así que nada, poco más. Chao, chao.